La microbiota intestinal desempeña un papel fundamental en la hemostasis y el bienestar general de una persona. Por otro lado, la disbiosis intestinal, con el crecimiento asociado de microbios anormales en el intestino, juega un papel importante en la patogénesis del cáncer de esófago, cáncer gástrico, linfoma MALT gástrico, cáncer de colon y cáncer anal. El Helicobacter pylori, el Streptococcus bovis, el virus del papiloma humano, el virus de Epstein-Barr, las especies de Mycoplasma y Escherichia coli son los microorganismos que están comúnmente involucrados en la patogenia de los cánceres gastrointestinales inducidos por microbiota. Acompáñenme a revisar este artículo que está publicado en Radiographics en julio-agosto, está muy reciente, y cuyo título en español sería algo así como Neoplasias gastrointestinales asociadas a la microbiota intestinal humana. Una revisión completa. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, a la discusión de editoriales y artículos de opinión, prácticamente todos ellos que estén relacionados con la radiología o que tengan influencia en nuestra especialidad o en nuestra práctica diaria. Y bien, como les comentaba en la introducción, fíjense que revisando los journals que te llegan y la tabla de contenido de cada uno de ellos, del Radiology y de Radiographics, ahora el más reciente, que fue el de julio, en particular del Radiographics, entre otros artículos muy interesantes, muchos de ellos tienen que ver con educación y a lo mejor los platicamos en un futuro, pero me llamó mucho la atención uno que probablemente tiene un grado alto de sesgo personal por la ignorancia que tenía el tema y que tiene que ver con este que les decía de neoplasias gastrointestinales asociadas a la microbiota intestinal humana, una revisión completa y de repente dices tú, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Con los radiólogos? Bueno, este es un estudio, más bien una revisión, porque es una revisión completa, un review, de varios autores, tanto del Departamento de Radiología de la Universidad de Salud de Texas, en San Antonio, también en Austin, del Instituto de Radiología Mallinckrodt, sí, de la Facultad de Washington, en San Luis, Missouri, y también de la Mayo Clinic, en Arizona. Entonces, es un artículo que, la verdad, voy a enfatizar sobre lo que, repito, particularmente no conocía mucho de la microbiota, aunque creo que todos hemos escuchado, leído y sabemos un poco de eso. Y efectivamente, este artículo habla mucho de la parte de imagen, pero nos vamos a centrar más no en eso, porque realmente los hallazgos por imagen pues no son específicos en la mayoría de los casos. En alguna que otra cosa voy a mencionar cuando sí es muy sugestivo por algún patógeno en particular, pero me interesa más que conozcamos esa parte que me puse a revisar que tiene que ver con la microbiota. Y bueno, resulta que a diferencia de muchos órganos del cuerpo, pues el tracto gastrointestinal humano alberga billones de microorganismos que incluyen bacterias, virus, hongos, y estos microbios pues habitan la totalidad del intestino humano, desde la boca hasta el ano, para formar lo que se llama la microbiota intestinal. Y el genoma completo de esa microbiota intestinal pues es lo que se conoce como el microbioma intestinal. Alguna vez lo mencioné también cuando hablamos de la medicina personalizada y las cosas nuevas que vienen. Bueno, como había, entre otras cosas de la radiómica, pues había un exposoma, había un microbioma y había muchas otras cosas más. Pues bueno, el microbioma es ese, ¿no? La genética o el genoma completo de la microbiota que nosotros tenemos en el intestino. Y bueno, esa microbiota de cada uno de nosotros es única. De hecho, se supone que puede ser incluso como una huella digital. Y esa microbiota se modifica constantemente durante los primeros años de vida y luego generalmente se va estabilizando, lo que permite que se forme un equilibrio simbiótico entre el huésped y esos organismos residentes. Entonces el intestino y su microbiota pues funcionan juntos o pueden funcionar juntos de dos maneras. Una es una coexistencia, vamos a llamarle pacífica, que es lo que se denomina una simbiosis,
O la otra es un estado dañino, que es la disbiosis. En condiciones simbióticas saludables, pues la microbiota intestinal realiza diversas actividades que podríamos considerar benéficas, como la producción de vitaminas, metabolismo de compuestos dietéticos, incluso de medicamentos y, de hecho, hasta protección contra patógenos intestinales. La disbiosis, por otro lado, ocurre cuando hay una alteración de la microbiota intestinal que normalmente está equilibrada. Y entonces, la adquisición, por ejemplo, de un microbio específico o el crecimiento excesivo sin oposición de un microbio en particular, pues obviamente puede inclinar esa balanza de microbiota intestinal de tener una relación simbiótica con el anfitrión, con el huésped, pues a una relación disbiótica. Esa disbiosis parece ser la causa de muchas enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de intestino irritable, síndrome metabólico inclusive, o enfermedades incluso como por ejemplo el hígado graso no alcohólico, la NASH. Un intestino disbiótico o digamos desequilibrado, que contiene una mayor proporción de microbios que causan enfermedades, puede conducir al desarrollo de diversas neoplasias malignas del tracto gastrointestinal, y es de lo que se trata esto. Hay ciertos microbios intestinales que están asociados ya con neoplasias gastrointestinales específicas. Por ejemplo, el Helicobacter pylori y el virus del Epstein-Barr se han asociado, ahorita lo vamos a ver cada uno más específico, con el adenocarcinoma gástrico. El Helicobacter pylori con linfoma del tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica, o sea, con el MALT. El Helicobacter pylori también, la E. coli y especies de micoplasma o estreptococos se han asociado con el cáncer de colon, y el virus del papiloma humano con carcinoma de células escamosas del canal anal. Y bueno, dentro de todo esto, obviamente las imágenes juegan un papel fundamental en la evaluación de estos pacientes, desde la fluoroscopía del tracto gastrointestinal, que ya se utiliza menos, pero evidentemente tiene un papel todavía. Las técnicas de imagen como el TAC, multidetector, la resonancia, el ultrasonido o ecografía endoscópica, el PET-CT con fluoro de oxiglucosa, pues todos ellos juegan un papel importante en el diagnóstico, un seguimiento después del tratamiento, la vigilancia a largo plazo de estas neoplasias gastrointestinales. Entonces, en esta revisión, los autores presentan cuál es el papel que tiene la microbiota en el intestino sano y en el espectro y la patogénesis de las neoplasias malignas del tracto gastrointestinal que están asociadas con esta misma disbiosis, ¿no? Y también describen muy detalladamente los hallazgos de imagen y el papel de la imagen en el tratamiento de estos cánceres. Por cuestión, como les digo, es un artículo de revisión muy diferente a lo que normalmente revisamos aquí, que son artículos de investigación original. Es un artículo muy extenso, está padrísimo, está en el Radiographics, tiene unas figuras muy bonitas en cuanto a todo lo que les voy a platicar de inflamación y cambios a nivel de la mucosa, los que quieran revisarlo. Y viene muy completo, pues una revisión de todos los hallazgos que se ven por cada uno de los métodos de imagen en los diferentes cánceres que voy a platicar. Esa parte de ahí no la describiré en este podcast porque pues todos los hallazgos en todos los cánceres y los signos que ya conocemos pues prácticamente son muy semejantes a los que no están asociados incluso con patología de microbiota. Entonces solo mencionaré algunos ejemplos o cosas particulares de cada patología que tengan que ver con la imagen, pero quiero enfatizar esto, que normalmente como radiólogos no vemos o no leemos y que bueno, pues podrían escucharlo y tener una idea de cómo la microbiota intestinal está relacionada con esto. Pero empecemos con la parte normal, con lo que sería la microbiota saludable, ¿no? Y de qué depende, o hay múltiples factores por los que depende que una microbiota de un humano pues sea normal o sea buena o saludable. En general, esta microbiota intestinal debe estar compuesta por una amplia variedad de microbios. Se supone que hay entre unos 500 y 1000 diferentes tipos de microbios en nuestra microbiota. Y para esto también el intestino debe estar relativamente estable, o sea, no debe haber un microbio sobredominante que constituya la mayor parte de la carga microbial total, ni debe haber cambios o
constantes cambios en las diferentes especies que componen la microbiota intestinal de una persona. Fíjense, antes del nacimiento, pues sabemos que los seres humanos nos desarrollamos en el útero, en un medio totalmente estéril, pero una vez que el bebé pasa por el canal del parto, pues abandona este entorno estéril y queda expuesto y colonizado por la microbiota. Yo me acuerdo que desde que era estudiante y después de residente, hacía un poco de broma con los endoscopistas, con los gastroenterólogos, porque les decía que realmente ellos no son endoscopistas, son exoscopistas. Hay que acordarnos que el tubo digestivo desde la boca hasta el ano, o sea, desde en el embrión, desde el estomodeo al proctodeo, en la manera como se forma el embrión, pues todo eso finalmente, lo que tenemos dentro, está realmente fuera de nosotros. Entonces, todo lo que tenemos en el tracto gastrointestinal realmente está en nuestro exterior y es esa microbiota, la importancia que está teniendo es porque es con lo primero que tenemos contacto en todos los aspectos, desde el tipo de vista inmunológico, humoral, nervioso, específicamente con esto. Por eso la importancia que se le está dando a esto, ¿no? Como les decía, desde que pasa por el canal del parto, pues ahí ya vamos a usar la palabra, se contamina, aunque realmente se expone y se coloniza, ¿no? Y bueno, esta primera exposición, junto con otros hitos importantes durante los primeros años de la vida, determinan qué tipo de microbios una persona finalmente va a ser o se va a colonizar, ¿no? Y algunos de estos hitos o acontecimientos importantes incluyen, bueno, el método de parto, si fue vaginal o fue por cesárea, la dieta, si estuvo amamantado, si fue por biberón, si tuvo intervenciones médicas tempranas, por ejemplo, por alguna infección, que al bebito le hayan dado antibióticos, en fin. Para cuando un niño tiene más o menos como 3 años, se supone que su microbioma, o sea, el material genético de esto, o sea, que es como se estudia, pues es muy similar al de un adulto que es relativamente estable. Y como les decía, normalmente contenemos entre 500 y 1000 especies diferentes de microbios en nuestra microbiota en un adulto normal. Y la mayoría de estos microbios son inofensivos y de hecho son benéficos al huésped y tienen, vamos a decir así, 2 funciones principales. Por uno, es ayudar a la producción de nutrientes y la otra es participar activamente en la inmunidad innata y adaptativa del sistema mucoso gastrointestinal. Creo que esa es una parte muy importante y donde se enfatiza todo esto que puede desregularse en los pacientes que presentan algunos cánceres secundarios, alteraciones en la microbiota. Estos microbios también producen, como les decía, vitaminas como la B o la K, ácidos grasos de cadena corta, aminoácidos esenciales y actúan en la biotransformación, lo sabemos, de ácidos biliares, degradación del oxalato en la dieta, metabolismo de xenobióticos, fármacos que nosotros estemos ingiriendo, incluso la degradación de los polisacáridos de origen vegetal que normalmente nosotros no podemos degradar, no tenemos enzimas para eso. Entonces, estos microorganismos intestinales pues juegan un papel clave en la inmunomodulación y en el establecimiento del sistema inmunológico, como les decía, innato y después el adaptativo por parte de la mucosa gastrointestinal. Recuerden, esa es quizá la primera que vamos a tener en contacto con nuestro mundo exterior. Esta microbiota intestinal también podríamos decir que se comunica, si es que se puede decir así, pero así vienen algunos artículos que estuve revisando, con el sistema nervioso central, por ejemplo, a través del vago y del eje hipotálamo pituitario adrenal mediante la producción de neurotransmisores y precursores que también la microbiota produce y que finalmente se absorben y es una manera de relación. Hay demasiadas cosas interesantes, como les decía. En este podcast me tardé más de una semana para asimilarlo, prepararlo, leer, porque estuve pues leyendo varias cosas que realmente desconocía totalmente sobre esto. Bien, les decía, esa fue la parte normal, pero hay una microbiota intestinal que llamemos no saludable y que es la que finalmente puede desencadenar el desarrollo de estas neoplasias gastrointestinales. Entonces, el punto clave aquí es que las alteraciones agudas de la microbiota intestinal de un individuo pues ocurren, digamos, constantemente durante toda la vida, ¿no? Hay infecciones, hay uso de antibióticos,
cambiamos las prácticas higiénicas, cambios en la dieta, incluso los viajes de vacaciones, etcétera, pues pueden provocar cambios temporales en la microbiota intestinal, que finalmente estos se van a revertir, pero como les digo, esto si persiste un estado disbiótico, inestable, con menos organismos buenos o normales y más microbiota que sea la, digamos, causante de enfermedades, pues puede resultar en el desarrollo de neoplasias malignas. Y de hecho aquí hay varias especies que ya se han asociado, como les decía, con esto. El que quizá más se conoce pues es el Helicobacter pylori, la E. coli, las especies de Mycoplasma, el Streptococcus bovis, el Clostridium septicum y el virus del Epstein-Barr y el virus del papiloma humano. Estos son los microbios intestinales más comúnmente asociados a neoplasias malignas del tracto gastrointestinal. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué pueden producir neoplasias? Pues la verdad es de lo que se sabe es que la patogenia de las neoplasias malignas gastrointestinales que están inducidas por la microbiota puede caer en una de 3 categorías. La primera sería, bueno, por efectos citotóxicos directos con daño del ADN del huésped. Eso sería una. La otra es que hay una señalización proinflamatoria desproporcionada que induce inflamación y después reparación constante y probablemente de ahí una posibilidad de neoplasia. Esa es la segunda. Y la tercera es que haya una activación de vías carcinógenas o tumorigénicas, o también puede haber una supresión de las vías que normalmente suprimen los tumores. Acuérdense que tenemos también genes de supresión o proteínas de supresiones tumorales, como la P53. Entonces, por alguna de estas 3, ya sea que fuera efecto citotóxico directo por cambios proinflamatorios desproporcionados o por activación ya sea de carcinogénesis o tumorgénesis o supresión de la supresión, pues entonces esa es la manera como puede hacerse, ¿no? Y les decía, este es el ejemplo clásico de lo que sucede con el Helicobacter pylori, que tiene una citosina que está asociada al gen A y que puede degradar esta proteína, la P53, en las células epiteliales, por ejemplo, gástricas, y activar la vía de la beta-catenina, que predisponen al cáncer gástrico y al linfoma MALT. No crean que me lo sé así de memoria, lo tuve que estudiar, está padrísimo y sobre todo viene muy bonito, como les decía, en las imágenes, en los dibujos, gráficas que vienen ahí en el artículo. Y bueno, solo para poner en contexto, pues ¿cuál sería el papel de nosotros, el papel de las imágenes? Bueno, pues las técnicas de imagen, como la ecografía endoscópica, la fluoroscopía, la tomografía computada, la resonancia magnética, el PET-CT, pues sabemos desempeñan un papel fundamental en el tratamiento de los pacientes con cánceres gastrointestinales que están asociados, en este caso, a la microbiota, que es de lo que trata la revisión, pero en particular en el diagnóstico y la estadificación. Es la parte donde nosotros jugamos un papel importante en la respuesta al tratamiento, a las complicaciones que pueden tener después de posoperatorias o de quimioterapia y, finalmente, muy importante, en la recidiva tumoral. Solo para hacer una cosa muy breve, hay que recordar que la ecografía endoscópica es particularmente útil en las etapas iniciales del tumor, o sea, en el estadiaje del TNM, en el T, o sea, T1, T2, sobre todo en cáncer de esófago, cáncer de estómago y cáncer de recto, ya que muestran claramente todas las capas de la pared, ¿no? Las capas murales como la mucosa, la submucosa, la muscular propia, la serosa, y pueden ayudar a diferenciar la invasión tumoral entre estas capas, cosa que no podemos hacer con la típica tomografía computada o resonancia magnética si los hacemos nada más o con ultrasonido que no sea endoscópico. Entonces ahí es donde en esa parte temprana de T1 o T2, en esas áreas en particular, pues el ultrasonido endoscópico es superior, ¿no? La fluoroscopía, bueno, pues es una modalidad de imagen que a lo mejor nos puede identificar ya que existe un tumor, pero evidentemente no es la primera ni la que tiene mayor influencia o importancia en cuanto a la estadificación. La TAC suele ser
como sabemos, pues la modalidad de elección para la estadificación, para el seguimiento después del tratamiento, y ya cuando hacemos el PET-CT con FDG en particular, bueno, pues proporciona información muy complementaria, muy importante sobre la enfermedad metastásica, sobre la respuesta terapéutica y la reestadificación de los tumores. Y bueno, ya también hablando de esto, la resonancia magnética, pues para muchos es la modalidad preferida para la estadificación locorregional de los cánceres de recto y de ano por la importante y excelente contraste y detalle anatómico que tenemos ahí. Y sobre todo también hay muchos estudios en cuanto a la evaluación de la enfermedad metastásica hepática, que es pues quizá la resonancia magnética con los nuevos contrastes y demás secuencias, pues probablemente un poco superior a la tomografía computada, aunque eso pues dependerá mucho de los estudios y de la literatura que veamos. Pues bien, vamos a ver ahora área por área lo que describe el artículo como cánceres que están relacionados muy probablemente con la microbiota. Y empecemos con el adenocarcinoma de esófago, que representa aproximadamente un 60% de los cánceres de esófago en Estados Unidos, aunque sabemos que el carcinoma de células escamosas predomina en el resto del mundo. Y esta incidencia del adenocarcinoma esofágico está aumentando en el lado occidental o en Estados Unidos aparentemente mucho debido a las tasas crecientes de obesidad que a la vez conducen a un aumento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esta adenocarcinoma de esófago surge en esta parte en particular, como sabemos, pues en el esófago distal por la metaplasia de Barrett, que es secundaria al reflujo gastroesofágico crónico. Fíjense que el esófago normal mantiene una flora intestinal principalmente gram positiva y comúnmente es uno que se llama Streptococcus viridans. Y esta es una parte muy distinta a cualquier otra parte del tracto gastrointestinal, este microbio, esta cepa que está aquí, el Streptococcus viridans. Pero hay múltiples estudios que han demostrado que la inflamación crónica por el reflujo gastroesofágico induce un cambio en la flora intestinal y los cambia hacia organismos en gran parte que son gram negativos. Y de los que mencionan ahí, pues es la Prevotella y el Fusobacterium. Y estos gram negativos producen un lipopolisacárido, que es una endotoxina, y que es, como les digo, es un componente de estas bacterias gram negativas y activa el sistema inmunológico innato a través de receptores, una cosa que se llama, en inglés al menos está el Toll-like receptor, que es como un receptor de pago así, y que se le llama TLR4 por el Toll-like receptor 4, que a su vez desencadena la vía, que eso sí lo hemos escuchado después, del factor nuclear de las células kappa, de las cadenas kappa de las células B, que es el NF-κB. Esta cascada es una cascada proinflamatoria y además carcinogénica y probablemente sea la razón por la cual se induce el adenocarcinoma de esófago a través de las citocinas inflamatorias y específicamente de la interleucina 8 y del factor de necrosis tumoral alfa, el TNF alta. Entonces, el reflujo gastroesofágico y el esófago de Barrett tienen una colonización después, como les decía, por otra bacteria que se llama el Campylobacter concisus, ¿sí? Y que se asocia con una mayor expresión de citocinas, también como interleucina, y que están implicadas también en la carcinogénesis. Hay quien ha asociado el Helicobacter pylori con el adenocarcinoma de esófago, pero esto no está establecido con claridad porque, miren, de hecho, hay muchos investigadores que han sugerido que el Helicobacter pylori, de hecho, tiene un efecto protector contra el adenocarcinoma esofágico al disminuir la producción de ácido gástrico y, por lo tanto, disminuir el daño en el esófago distal que ocurre con el reflujo. Sin embargo, hay otros estudios que han demostrado que hay efectos nocivos de la infección del Helicobacter pylori en las células epiteliales del esófago directamente, lo que conduce a lo que es un daño directo por una desregulación de los microRNM
y posteriormente a la sobreexpresión de factores de metaplasia intestinal y factores carcinogénicos como la Homebox 2 y la ciclooxigenasa 2, y esto finalmente lleva a la parte carcinogénica y al carcinoma esofágico. ¿Cuáles son el papel de nosotros o de la imagen en el adenocarcinoma esofágico? Pues obviamente es en el diagnóstico, la estadificación y la vigilancia postterapéutica. Los hallazgos pues son muy similares en el adenocarcinoma con respecto al otro, el de células escamosas, pero acuérdense que este en particular pues está en el tercio distal porque tiene o se asocia con el esófago de Barrett. La TAC con contraste y el PET-CT se realizan en forma rutinaria, pues tanto para la estadificación inicial, pero también para evaluar, por ejemplo, el cáncer de esófago muy particularmente, lo que se llama la terapia neoadyuvante antes de la cirugía, para ver qué tanto responde. Generalmente responden muy bien. Y después para ver la respuesta terapéutica, como les decía, tanto a la neoadyuvancia como a lo que hagamos, a lo que se haga quirúrgicamente, si es que se va a hacer eso, ¿no? Ahora, entrando en este terreno, pues también me di cuenta de que hay algo que habíamos escuchado, pero bueno, no sabía yo qué tanta evidencia hay, pero parece que hay mucha evidencia de que los prebióticos y los probióticos pueden ayudar a prevenir el adenocarcinoma esofágico y mejorar la eficacia de tratamientos contra el cáncer, o sea, en los dos aspectos. Por ejemplo, los prebióticos aumentan la resistencia y la residencia mucho más, o sea, hay más bacterias beneficiosas que pueden servir pues, para prevenir el adenocarcinoma. Y los probióticos mejoran la producción de especies reactivas de oxígeno y por parte, por ejemplo, del sistema inmunológico, que puede mejorar la potencia de algunos antineoplásicos o de la quimioterapia como el oxiplatino e inducir el daño del ADN y posteriormente la muerte de las células cancerosas. Entonces, tanto desde el punto de vista de protección como de aumentar la eficacia, parecería que esto tiene importancia en este cáncer. Bien, vamos a hablar en el estómago. Pues en el estómago, la clasificación de Lauren divide el carcinoma gástrico en dos subtipos histológicos, el tipo intestinal y el tipo difuso. Bueno, con respecto al subtipo de cáncer gástrico difuso, pues este es el que está relacionado con factores hereditarios. Acuérdense que se puede encontrar en mujeres más jóvenes, aunque la distribución general es equitativa entre los dos sexos, pero particularmente en mujeres se presenta más jóvenes y conlleva un peor pronóstico si lo detectamos en forma avanzada. Por otro lado, el subtipo de carcinoma gástrico intestinal es más común en pacientes de edad avanzada, tiene un curso más prolongado de la enfermedad y tiene un mejor pronóstico en comparación con el tipo difuso avanzado. Bien, este carcinoma gástrico intestinal está asociado con múltiples agentes infecciosos, específicamente, adivinen con cuál, sí, con el Helicobacter pylori y también con el virus del Epstein-Barr, que causan un tipo distinto de adenocarcinoma, aquí con mucho estroma linfoide. Ahorita vamos a ver eso, de hecho también por eso tiene que ver con el MALT. Pero bueno, hablando del Helicobacter pylori, bueno, acuérdense, provoca una inflamación de la mucosa gástrica por la producción directa de una proteína que les decía se llama citoxina asociada al gen A. De hecho, en inglés se oye muy feo porque se dice CAGA, citosina asociada al gen A, que es, digamos, directamente responsable de la degradación de la proteína supresora tumoral. Acuérdense que había ese mecanismo, ¿sí? de destruir la parte supresora. En este caso es la P53, que esa está normalmente en las células epiteliales gástricas, y entonces al suprimir o destruir esta proteína, el P53 activa la vía de la beta-catenina, la producción de interleucina 8, que es una interleucina que está bien estudiada, que está vinculada con la inflamación crónica. Y bueno, esta cascada de múltiples mediadores químicos, incluidas las citocinas, eventualmente conducen a una progresión de atrofia gástrica, inflamación crónica, metaplasia intestinal, displasia y finalmente adenocarcinoma. O sea, es todo el hecho de, como les decía al principio, ¿no? de este proceso inflamatorio crónico que lleva a toda esta
cascada o cambios progresivos en la mucosa, en este caso que estamos platicando del estómago, y que finalmente pues aumenta la probabilidad de que en esto se haga después de la metaplasia, pues se haga una neoplasia. ¿Ok? Eso es el Helicobacter pylori. Ahora, el virus del Epstein-Barr contribuye de forma diferente, pero es a la pérdida de regulación del ciclo celular a través de una desregulación de ciertas citocinas que pueden alterar componentes genéticos que están involucrados en las vías supresoras tumorales también, en la inflamación y angiogénesis. De hecho, hay una teoría que le llaman shuttle o de transbordador, si se puede llamar así, que es un mecanismo que está propuesto para este virus del Epstein-Barr en el desarrollo del carcinoma gástrico, en donde los viriones del virus, que son liberados de los linfocitos B infectados, carecen de una glicoproteína, la que se llama GP42, glicoproteína 42. Y esta es una glicoproteína que es necesaria para infectar otras células B. Y además son más eficientes para infectar células epiteliales. Entonces, los virones liberadas de las células epiteliales tienen GP42 e infectan las células B. Entonces, fíjense, los linfocitos infectados carecen de GP42, pero infectan las células epiteliales. Las células epiteliales sí producen el GP42 que infecta las células B. Entonces, esto crea un círculo repetitivo de linfocitos B y la infectividad de las células epiteliales gástricas y finalmente, en última instancia, pues conduce al carcinoma gastrointestinal. Este carcinoma intestinal que está asociado al virus del Epstein-Barr, fíjese que tiene hallazgos de imagen que son algo característicos y quizá el más importante para tomar en cuenta es primero que la mayoría de ellos están en el estómago proximal y que tienen típicamente una mayor proporción de grosor que de ancho. ¿Ok? Entonces generalmente son tumores voluminosos que se proyectan hacia la luz. El tratamiento del carcinoma gástrico pues varía según el TNM y la mayoría de los pacientes pues son sometidos, como sabemos, a cirugía, quimioterapia adyuvante o neoadyuvante. Y en general tienen una tasa de supervivencia a 5 años que es inferior a 20%. Pero el tipo intestinal generalmente tiene un mejor pronóstico en comparación con el que les decía del tipo difuso, ¿sí? Ya que este último tiene a manifestarse en un estadio más avanzado. Bueno, pues también en este tipo intestinal se ha demostrado que la administración de probióticos ayuda a prevenir los estados de mucosa gástrica preneoplásica que están asociados con el Helicobacter pylori. ¿Ok? A tomar probióticos. Bien, hay otro tumor en el estómago que es el linfoma del tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica, que es el MALT. ¿Ok? El MALT, acuérdense que es por Mucus Associated Lymphoid Tissue, o sea, tejido linfoide asociado a la mucosa. Entonces, bueno, primero hay que recordar que la mucosa gástrica normal no contiene tejido linfoide, pero que la infección crónica del Helicobacter pylori conduce al desarrollo de tejido linfoide en la lámina propia de las capas mucosas del estómago. Y como sabemos, pues la mayoría de los linfomas gástricos surgen de esas células B que están en la zona marginal de este tejido linfoide asociado a la mucosa, del MALT, y por lo tanto se denomina linfoma MALT. El linfoma gástrico MALT, representa del 50 al 70% de los linfomas gástricos, ¿ok? Y el Helicobacter pylori es el agente causal en la mayoría de estos linfomas MALT en el estómago. La progresión del tumor es impulsada por la interacción de un receptor de células B y las señales de células T colaboradoras, o sea, las T helper, ¿ok? Y bueno, resulta que el Helicobacter pylori activa la estimulación del antígeno por un receptor de células B e interactúa con la proteína linfocítica crónica de las células B, la B10 y la MALT1, y se cree que estas proteínas producen una translocación del necrosis factor, ¿se acuerdan? El KB, que está relacionada con la tumorogénesis. También acuérdense que el Helicobacter pylori produce la citosina asociada al gen A, que inhibe la vía del P53, debilita los transductores de señal
de la sinasa Janus y activa la señalización de la transcripción. Entonces, toda esta actividad hace que exista también otra toxina, que es una que se llama toxina vacuolante A, que produce el Helicobacter pylori y que inhibe la activación y proliferación de linfocitos B y T e interfiere con las células B que son presentadoras de antígenos. Todo esto es una cosa inmunológica, les digo, lo estoy tratando de resumir aquí de lo que estoy viendo en la gráfica, en el dibujo, que está, les digo, muy interesante, pero desde el punto de vista de esto, ¿por qué es importante? Bueno, porque es muy importante diferenciar el linfoma mal de otros tipos de linfoma, porque el curso clínico y el tratamiento son completamente diferentes, ¿no? Aunque los hallazgos por imagen pues se superponen con cualquier otro proceso patológico más común, incluso como la gastritis o cualquier tipo de cáncer gástrico, lo que hace que obviamente nosotros no podamos detectar como tal histológicamente que se trata de un MALT, ¿ok? Otra cosa, bueno, pues el MALT puede ocurrir en cualquier parte del estómago, pero está más comúnmente involucrado el antrogástrico. ¿Se acuerdan que el otro que estábamos platicando del Helicobacter estaba más en la parte proximal? Bien, bueno, la mayoría de los linfomas MALT también hay que saber que son tumores de bajo grado, pero finalmente pueden transformarse, ¿no? Tienen mejor pronóstico. Resulta que la erradicación del Helicobacter pylori, como creo que ya lo sabemos por mucha experiencia, pues es el tratamiento de la mayoría de los tumores de bajo grado, o sea, hay que erradicarlo. Y algunos casos obviamente requieren tratamientos antineoplásicos, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, y tienen una tasa de supervivencia a 5 años arriba del 90%, o sea, si identificamos que de eso se trata, ¿ok? De un MALT. Pero acuérdense que aunque sea de bajo grado, puede transformarse a alto grado si el paciente no se trata en una forma oportuna. Aquí, una vez más, se ha demostrado que los probióticos son eficaces como coadyuvantes para la erradicación del Helicobacter pylori. Y también se ha demostrado que los probióticos, bueno, esto es en modelos animales, detienen la progresión del desarrollo del linfoma MALT en casos de infección, en este caso por Helicobacter suis. Entonces, una vez más, es este desbalance de la microbiota. Si nosotros tenemos esos probióticos, podríamos ir erradicando el Helicobacter, además de los otros tratamientos que sabemos que se dan para eso. Bien, avanzando, pues tenemos el adenocarcinoma colorectal. Y bueno, de aquí sabemos que el colon sigmoide y el recto son los sitios más comunes del adenocarcinoma de colorectal, ¿no? Y aunque ha habido una disminución en la mortalidad por este cáncer en las últimas décadas, sigue siendo la segunda causa principal de muerte por cáncer entre los hombres y la tercera entre las mujeres, al menos esto en Estados Unidos. Sin embargo, se postula que este reciente aumento brusco en la incidencia del cáncer colorectal en pacientes menores de 50 años se debe a exposiciones carcinogénicas en las primeras etapas de la vida, y una de las otras cosas que les atribuye también es a la disbiosis intestinal. Hay varios microbios, incluidos el Helicobacter pylori, la E. coli, el Mycoplasma, el Clostridium septicum, el Streptococcus bovis, que están relacionados en la patogénesis del cáncer de colon, y el mecanismo único causante de cáncer de cada microbio implica, como les decía, inflamación o disfunción del ciclo celular. Repasemos, por ejemplo, el Helicobacter pylori podría causar cáncer directamente, ¿no? Por secreciones de toxinas, ¿se acuerdan? Por infección directa en la mucosa colorectal. O podría contribuir indirectamente a la carcinogénesis colorectal por algunos mecanismos, por ejemplo, la inflamación crónica, promoción de la colonización con otras bacterias dañinas, efectos metabólicos adversos, por ejemplo, por la hipergastrinemia. De hecho, yo no sabía, pero la capacidad del Helicobacter pylori para aumentar el nivel de gastrina podría actuar para inducir la mitosis de las células. De hecho, también el Helicobacter pylori induce una respuesta inflamatoria sistémica en el cuerpo, aunque la infección a menudo está limitada a la mucosa gástrica, pero la inflamación es sistémica y esa inflamación en general se asocia con un mayor
riesgo de cáncer colorectal. Eso viene en una referencia aquí en el artículo. Eso fue el Helicobacter pylori. Ahora, hay cepas patogénicas de E. coli que producen varias proteínas que afectan la progresión, el crecimiento y la apoptosis e inducen ruptura de la doble hélice del ADN, lo que podría llevar al cáncer de colon. Acuérdense que decíamos que esto puede ser también por efecto en el ciclo celular. Y resulta que entre el 25 y 80% de los pacientes que tienen, por ejemplo, bacteremia con Streptococcus bovis o Streptococcus galolisticus, y entre el 18 y 62 de los pacientes que tienen endocarditis por estas bacterias, o sea, el Streptococcus bovis y el Streptococcus galolisticus, tienen tumores colorectales subyacentes. Eso es muy interesante, ¿no? Digamos que uno va entre el 25 y 80 y otro entre el 18 y el 60. De los que tienen o bacteremia o endocarditis por esto, finalmente tienen cáncer de colon. ¿Ok? Fíjense que va a haber otra cosa interesante aquí. Pero bueno, el Streptococcus bovis, por ejemplo, sobreexpresa el COX-2, la interleucina 8 y el NF-κB. ¿Se acuerdan que ese es un potenciador de la cadena ligera del factor nuclear K de las células beta activadas o de las células B activadas, que son principales actores detrás de la inflamación y de la carcinogénesis? La COX-2, la interleucina 8, el NF-κB, el necrosis factor de capa de células B, se sobreexpresan con frecuencia en los cánceres colorectales humanos y pueden inhibir la apoptosis y estimular la angiogénesis. Hay otro interesante, fíjense, que es el Clostridium septicum, que es una bacteria anaeróbica que es rara, pero que se ha asociado con el carcinoma colorectal. En este caso, por ejemplo, se ha postulado que el crecimiento excesivo del tumor colorectal pues supera la irrigación sanguínea, se desarrolla necrosis tisular, lo que crea un entorno favorable para este Clostridium septicum. E incluso la presencia de bacteremia por Clostridium septicum podría servir como un indicador de cáncer colorectal y puede hacer detección temprana del mismo. Fíjense, es una manera indirecta, así como les platicaba también de lo que podía pasar con los estreptococos y lo que había de endocarditis y demás. Entonces, lo que los autores sugieren en otra parte es que si tú encuentras un paciente que tiene bacteremia o endocarditis por esto, le puedes buscar o le deberías de buscar si no tiene un cáncer de colon porque es con lo que se asocia. Bien, como les decía, estas especies y las de micoplasma también están vinculadas con el carcinoma colorectal y estas en particular por la inestabilidad cromosómica que producen, porque activan vías de receptor de factor de crecimiento epidérmico y eso hace que, tengamos más posibilidad de una neoplasia. ¿Cuál es el papel de las imágenes en los pacientes con carcinoma colorectal? Pues es principalmente determinar, no nada más el diagnóstico y la parte local, sino si hay enfermedad metastásica y las complicaciones locales y muy particularmente, la estadificación locorregional del cáncer de colon difiere del cáncer de recto. Acuérdense que la resonancia magnética es la modalidad preferida para la estadificación local del cáncer de recto debido a su precisión en la evaluación del tamaño del tumor y la extensión de la afección local que tenemos. La excelente visualización anatómica y la posibilidad de hacer secuencias de supresión de grasa y con contraste para ver eso, además de que podemos determinar la etapa T, o sea, el tipo del grado de tumor, que se basa en la profundidad de la invasión. La etapa N se basa en la cantidad de ganglios linfáticos que están afectados, recuerden, en la parte del recto, y eso, la resonancia magnética es de suma utilidad. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Pues la resección quirúrgica sigue siendo el pilar, y el 80% de los tumores se localizan en la pared colónica afortunadamente o rectal y los ganglios linfáticos locorregionales. Entonces, hay ocasiones en que se da una quimioterapia adyuvante para eliminar las micrometástasis y esto obviamente se realiza en aquellos pacientes que son sometidos a resección. Y acuérdense que se puede hacer también una terapia neoadyuvante, que es estándar para el tratamiento de la enfermedad que es locorregionalmente avanzada y que tenemos que o queremos reducirla con la posibilidad futura de una intervención quirúrgica.
Bueno, pues aquí también hay un número creciente de estudios que sugiere que los probióticos pueden reducir la inflamación crónica y la tumorogénesis que está implicada en la disbiosis del microbioma colónico. Y también hay varios estudios que han sugerido un papel de los probióticos como coadyuvantes en los tratamientos contra el cáncer, reduciendo la gravedad de los efectos secundarios gastrointestinales, incluida, por ejemplo, la diarrea que se da con el tratamiento o la colitis por radiación, que también nos puede afectar, y lo que sucede después, ¿no? Como lo que sucedía con el Clostridium difficile. Bien, pues ya para finalizar, vamos a ver lo del cáncer anal. Pues resulta que la mayoría de los cánceres anales son de carcinoma de células escamosas, ¿no? Y hay una neoplasia intraepitelial anal de alto grado que es la lesión precursora, lo que se llama el AIN, o en español se llamaría el NIA, es neoplasia intraepitelial anal. Bueno, pues más del 90% de estos cánceres anales están relacionados con la inflamación causada por infección por el virus del papiloma humano, específicamente por el VPH16 y el VPH18. Como sabemos, hay varias proteínas de estos virus que son las que se encuentran asociadas. En particular aquí son las proteínas E producidas por el VPH, que son las necesarias para la replicación y el ensamblaje viral dentro de las células infectadas. Y de ellas la E6 y la E7 son las más conocidas y mejor estudiadas, ya que estas de hecho suprimen la proteína supresora de tumores, reguladores del ciclo celular como la P53 y el PRB, y lo que permite una amplificación significativa del ADN del propio virus y posteriormente conduce a la transformación de esas células epiteliales anales normales en una neoplasia intraepitelial anal y finalmente en el carcinoma de células escamosas. Bueno, pues en estos casos en particular, en estos pacientes se ha demostrado que el uso de la vacuna contra el VPH reduce las tasas de incidencia tanto de NIA, o sea, de la neoplasia intraepitelial anal, como del cáncer en particular, que está asociada con este virus y por lo tanto se recomienda en pacientes de alto riesgo. Nosotros, pues las imágenes desempeñan un papel importante, como siempre, en la parte de estadificación. Y de ellas, pues como dijimos, la resonancia magnética es la modalidad de imagen de elección para la evaluación del tumor primario y la enfermedad metastásica regional. La resonancia magnética es particularmente útil, como les decía, para la determinación de la afección del esfínter y del estadiaje T. En este caso, el tamaño del tumor, la extensión de la enfermedad local, la presencia de enfermedad metastásica ganglionar o distante juegan un papel muy importante en la determinación del tratamiento y pronóstico adecuado de estos pacientes con carcinoma de células escamosas a nivel anal. De hecho, el tratamiento de la enfermedad local incluye una cirugía para preservar el esfínter anal, a menudo en combinación con una quimio-radioterapia. ¿Se acuerdan que anteriormente se hacía la resección abdominoperineal, que era un procedimiento muy mórbido? Bueno, ahora esto se reserva básicamente para aquellos que tienen una recurrencia local o enfermedad que no responde al tratamiento. Aquí también se está evaluando el papel de los probióticos en la prevención y el tratamiento de este tipo de cáncer, las lesiones precursoras que están asociadas con el VPH, y algunos informes han mostrado estudios muy prometedores a este respecto. Por último, en el artículo viene un tema interesante que tocaré muy colateralmente porque tiene que ver con la restauración de la microbiota intestinal y los probióticos y el trasplante de materia fecal. Pues hay muchos estudios que sugieren que la introducción, como ya les comenté, de probióticos en la dieta de un paciente permite que las cepas de bacterias beneficiosas, como las que pertenecen al género Lactobacillus, pues contrarresten los efectos negativos de las cepas dañinas de microbios. Estos probióticos facilitan la liberación de proteínas de moco y defensinas de las células caliciformes que trabajan para reforzar esa capa de moco del epitelio intestinal. También pueden fortalecer esas uniones duras, lo que le llaman en inglés el tight junctions, que son las uniones que se hacen entre las células epiteliales. Y finalmente esto es como una especie de reforzar el sello que existe de la mucosa y como defensa pues también
mecánicamente, ¿no? Con estas tight junctions. También producen ácidos grasos de cadena corta, específicamente el butirato. Me refiero a los lactobacillus, y esto podría estar involucrada en una regulación negativa de ese necrosis factor Kb. Por lo tanto, disminuye la cascada inflamatoria y la carcinogénesis que les platicaba. Hay otro lactobacillus que es el rhamnosus, que es según lo que parece, el probiótico más estudiado, es el LGG. Y cuando se administra con alimentos, acentúa la eficacia, por ejemplo, del 5-fluorouracilo, que es un agente obviamente quimioterapéutico que se utiliza muy comúnmente en tumores del tracto gastrointestinal, y también suprime o mejora mucho la lesión epitelial por la radioterapia, como les decía. El hecho de utilizar estos probióticos ayuda a preservar el equilibrio entre la microbiota intestinal y, como les decía, mejora también la función de la barrera epitelial intestinal, una forma mecánica, ¿no? Estos lactobacillus también contrarrestan el crecimiento del cáncer y pueden ser se está postulando como un candidato para el posible uso en terapias adyuvantes contra el cáncer. Y por último, existe lo que es el trasplante de materia fecal, que es una técnica emergente para la restauración de la barrera microbiana protectora del intestino. Este es un proceso que implica, como ustedes se imaginan, la transferencia de heces de donantes sanos al intestino de pacientes con enfermedades que causan alteración de la microbiota intestinal. Creo que de lo que más hemos sabido es este trasplante de materia fecal que se ha utilizado para tratar la colitis recurrente, por ejemplo, por el Clostridium difficile, después de antibiótico terapia que barre con la flora intestinal, típicamente es la expresión que utilizan. Y entonces también se ha utilizado, por ejemplo, para la enfermedad inflamatoria intestinal, para la colitis ulcerosa, la enfermedad de injerto contra Westwood, por ejemplo, después del trasplante alogénico de células madre. También en pacientes con cáncer, este trasplante de materia fecal se puede utilizar como un complemento de los tratamientos contra el propio cáncer, así como tratamientos por la enteritis de radiación o por radiación, como yo les decía. Aunque esta utilización del trasplante de materia fecal, lo mencionan ahí, se encuentra todavía en sus fases iniciales como tal para el tratamiento de neoplasias malignas, pues los resultados son muy prometedores. ¿Y por qué lo menciono? Porque finalmente este trasplante de materia fecal es a través de la colocación de un catéter nasoyeyunal, que es un procedimiento radiológico guiado fluoroscópicamente. ¿Sí? Este trasplante se utiliza un catéter de enteroclisis que tiene una punta de globo expansible una es para que aumente con la peristalsis, pero la otra es para una oclusión y evitar el reflujo retrógrado, ¿se imaginan? Y la posición deseada del catéter es un poco más allá del ligamento de Treitz, que fluoroscópicamente se encuentra más o menos al mismo nivel horizontal o transversal del bulbo duodenal. O sea, donde está el bulbo más o menos por ahí, pero del lado izquierdo, es donde está el ángulo de Treitz. Finalmente, ya que colocamos ahí o que vemos que el globo está en esa posición, pues se infla y se puede confirmar con inyección, obviamente, de material de contraste o con aire, ¿no? Y las contraindicaciones para este procedimiento incluirían la obstrucción parcial o completa del intestino delgado, si tuviéramos una colectomía o ruptura, facial o de la placa cribriforme, no pudiéramos pasar el catéter, ¿no? Bien, como conclusión, resulta que la microbiota intestinal desempeña un papel fundamental en la hemostasis y el bienestar general de una persona. La disbiosis intestinal, con el crecimiento asociado de microbios anormales en el intestino, juega un papel importante en la patogénesis del cáncer de esófago, cáncer gástrico, linfoma MALT gástrico, cáncer de colon y cáncer anal. El Helicobacter pylori, el Streptococcus bovis, el virus del papiloma humano, el virus de Epstein-Barr, especies de Mycoplasma y de Escherichia coli son los microbios comúnmente involucrados en la patogenia de los cánceres gastrointestinales inducidos por microbiota. Los estudios de imagen, como les platiqué, desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico y el tratamiento de estas neoplasias malignas.
Y por último, los probióticos y el trasplante de materia fecal con la promoción general de un intestino sano son áreas de investigación que están en curso y para prevenir o tratar neoplasias malignas gastrointestinales. Pues espero que este haya sido de interés suyo como lo fue para mí. Aprendí muchísimas cosas sobre esto que normalmente no vemos los radiólogos y creo que es importante tener un conocimiento general al respecto de esto que está pasando en otro terreno, que es el de la gastroenterología, la inmunología, la microbiología y cómo podemos en un momento determinado tener relación, todo esto de los microorganismos, con lo que nosotros vemos en la imagen. Como siempre, agradezco mucho su atención. Si tienen alguna sugerencia o comentario, por favor háganlo a través de las diferentes plataformas de Memorándum y nos escuchamos en la próxima.